buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Yo comenté un poquito la semana pasada al pasar por acá que están saliendo nuevas traducciones de libros clásicos. En principio me alegro porque son traducciones hechas acá por escritores argentinos, escritores y traductores argentinos, y eso hace una diferencia grande, pienso. Y bueno, y además hay muchos temas, me parece, que vale la pena debatir un poco acá en el programa acerca de la traducción. Así que tengo a Pablo Imberg, que escribió este libro que tengo acá, Escribir palabras ajenas, específicamente dedicado a este tema de la traducción, y que acaba de publicar una nueva traducción de 1984 de George Orwell, nada menos. Y también está con nosotros Edgardo Scott, escritor y traductor. Estuvo acá en el programa no hace tanto con su libro Caminantes. Y ahora tradujo nada menos que Dublineses, el primer libro de James Joyce. Ahí los tengo, a Edgardo desde Francia, Pablo desde acá nomás, supongo, desde su casa o la casa de algún allegado. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿por dónde empezamos? Tengo mucho tema. Yo quiero hablar un poco en general de los temas relacionados con la traducción, pero además quiero que me hablen un poquito de estos libros que han traducido ahora, porque hay una frase que circula mucho y que algunos de ustedes la nombran en su libro, creo que Piglia también la hizo suya, que decía que cada 10, 15 años hay que volver a traducir los clásicos, porque cambia la lengua. ¿Es así? ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Lo dejo al maestro. A ver. En realidad, creo que es un tema complejo que no merece una respuesta sencilla. O sea, hay argumentos a favor de eso que decías vos, y hay también argumentos en contra. Y en mi libro yo justamente cito una frase de Henri Mechonic que dice que tomamos como regla la mayor parte de las traducciones que caducan, pero que hay algunas excepciones de traducciones que se mantienen en el tiempo. No vamos a entrar ahora en demasiados detalles, pero yo creo que las dos cosas son sostenibles de distintas maneras. Hay algo, sí, de que la lengua va cambiando con el tiempo. En ese sentido, Borges con Pierre Menard lo hizo como a su manera muy patente, ¿no? Las mismas palabras dichas en la misma lengua, unos siglos después, quieren decir otra cosa. Sí. Pero cuando leemos El Quijote nosotros, estamos leyendo las mismas palabras que escribió Cervantes, aunque quieran decir otra cosa. ¿Por qué la traducción en ciertos casos no puede tener un proceso similar? Ese sería como un poco claro, respuesta, el contraargumento. El contraargumento. Exacto, sí. Tú lo has dicho. Quizá estoy de acuerdo con lo que dice Pablo y de algún punto pensaba la cuestión de la vigencia, ¿no? Quiero decir, así como por algún motivo, que creo que es el motivo es la lectura, ¿no? Es decir, no deja de ser la traducción también una operación muy, muy fuerte de lectura. Entonces, así como hay algunos textos que dejamos de leer y que se vuelven una pieza de museo literario, diríamos, ¿no? Hay otros que no, ¿no? Y me parece que en ese sentido creo que la traducción o las traducciones corren a veces una misma suerte, ¿no? Es decir, hay traducciones más o menos vigentes, de algún modo, ¿no? Entonces creo que un poco corre la suerte de la literatura. Bueno, volviendo a lo que decía Borges, por eso Borges siempre decía, bueno, ningún problema tan consustancial, ¿no? El famoso adagio borgiano sobre la traducción, ¿no? Que es como el tema de la literatura, de la traducción, ¿no? Yo me acuerdo una vez que vino Pablo acá al programa y dijo, así al pasar, y quedó, porque estábamos hablando de otra cosa, pero a mí siempre me quedó esto, que él dijo, no siempre es bueno que los grandes escritores traduzcan, porque meten demasiado de sí en las traducciones. Claro. Y a mí eso me quedó dando vueltas, y ahora leyendo el libro de Pablo, y también en el prólogo que vos le hiciste a Dublineses, Edgardo, aparece este tema de que Borges por ahí mejoraba los textos que traducía, ¿no es cierto?
no era tan fiel a la letra. A ver, levanta la mano. No, ¿sí? pues, yo lo que quiero decir es que no sé si los mejoraba. Ajá. Eso es discutible. Él sentía que él creía que los mejoraba, por eso los cambiaba. Hay Está situaciones, bien. ¿no? Ponele, yo leí Santuario de Faulkner y no entendí nada en una versión, por supuesto, castiza española. Me acuerdo que después entré a Faulkner por La Palmera Salvaje traducido por Borges y me pareció una locura, digamos, ¿no? Sí. Entonces, depende un poco de las situaciones, ¿no? ¿Qué decís vos, Pablo? No, yo digo que, digamos, no es 1 más 1 igual a 2. Son situaciones complejas y no me gusta cerrarlas en una sentencia, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece es que las traducciones de Borges son muy interesantes obras de Borges, son muy interesantes para conocer a Borges. No estoy tan seguro de que sean igualmente interesantes para conocer a los autores traducidos. Claro. Esto es lo que digo, pero por supuesto puede haber distintas opiniones. Sí, y tal vez no sea Borges el mejor ejemplo de escritor traductor, diríamos, ¿no? Porque quizá hay otros escritores, por ejemplo, Cabrera Infante, ya que estamos en tradujo tema, Dublineses, ¿no? Cabrera Infante. Claro, la traducción de Cabrera de Dublineses, que era la que todavía y aún circula muchísimo, digamos, retocada y demás, pero circula mucho. Cabrera tradujo de una manera muy generosa, para decirlo rápidamente, ¿no? Es decir, tradujo pensando mucho en Joyce, ¿no? Y quizá me parece que hay veces que los escritores, como decía Pablo, ¿no? Se ensimisman aún más que lo acostumbrado y eso repercute en la traducción, ¿no? ¿Qué pasa con el tema? Recién lo dijo alguno de ustedes al pasar. Hay tantas traducciones que se han hecho en España, ¿no es cierto? Estos libros de los que estamos hablando, también Corazón de las Tinieblas, que se apareció una nueva edición traducida acá por Fondebrider. O sea, son todos escritores, traductores argentinos y se están publicando acá en el país. ¿Qué cambia eso? Porque yo soy una generación que leyó tanto traducido en España que realmente me alegro mucho de que esto suceda. Sí, quiero decir 2 o 3 cositas sintéticas. Una es que yo había traducido El Corazón de las Tinieblas, está publicado por Losada hace como 10 años. O sea que había una traducción esa argentina. me la perdí, ¿ves? Sí. Luego quiero decir que, bueno, la situación de que muchos libros se traduzcan en España es porque la industria editorial española es la más fuerte de la lengua castellana. No me cabe duda, Pablo, pero nos obliga a leer por ahí en un trabajo que fue hecho para españoles, no para nosotros. Es un problema muy complejo y fundamentalmente económico. Más que traductivo, podríamos decir. Pero yo creo que de todas maneras hay algún espacio acá. Bueno, a ver, pasó algo raro. Por ejemplo, en el caso de 1984, para no irme por las ramas, la primera traducción que se publicó de 1984 se hizo en Argentina y se publicó en Argentina. La hizo Arturo Bray, si no recuerdo mal, que se llamaba un paraguayo de padre inglés, militar, exiliado de Paraguay, se radicó en la Argentina, acá escribió algunos libros y tradujo unos cuantos, entre ellos 1984. Esa fue la primera traducción que se publicó. Tiene un par de censuras de cuestiones sexuales porque tenían miedo de que por eso pudieran prohibirla. La traducción española, que salió como un año después, tuvo un problema mucho mayor con la censura y recortó partes mucho más grandes. Después pasaron muchísimos años y hará 20 años o algo así, hubo una segunda traducción, una nueva traducción en España y hace un poquito menos otra más en España. No había habido otras traducciones por acá. Ahora Orwell entró en el dominio público a partir de este año. Yo creo que también influye eso, que son todos autores, son autores que han entrado en el dominio público, bueno, no se pagan derechos, también eso debe influir. Pero yo leí, Edgardo, que vos tenías
con Joyce una especie de... Vos querías realmente traducir este libro, no era un trabajo profesional más. Claro, de hecho, no, y de hecho por eso yo decía antes, yo traduzco cuando surge algo que me interesa y digo, todo lo que traduje fueron libros que encontré de algún modo o que reencontré y que quería traducir, digamos, ¿no? De hecho, pensaba que está bueno porque en 1984 yo lo leí en inglés, digamos, cuando estudiaba inglés, y creo que nunca más lo leí, así que va a estar buenísimo encontrarme con la traducción de Pablo. Y ese fue el caso también de Joyce, que los cuentos de dublineses yo los leí como short stories cuando estudiaba inglés en Lenguas Vivas, a mis 17 años, 16 años. Entonces, y fue extraordinario, ¿no? Fue algo muy, muy impresionante para las lecturas que a su vez, no sé, supongo que en esa época yo estaría con García Márquez o con, no sé, o con Sábato, ¿no? Y de golpe leí estos cuentos y verdaderamente me volaron la cabeza. Y también tengo que admitir, bueno, una rama de mi familia es irlandesa, entonces estaba como el vínculo emotivo, diríamos, ¿no? De poder, de reencontrarme un poco con esa lengua, ¿no? Y traerla a su vez a la lengua del presente, que volviendo a lo que vos preguntabas, me parece que la diferencia con España es esto, digo, traducir siempre también tiene un gran elemento político porque la lengua es política. Entonces cuando uno traduce, se está metiendo, y digo, estamos usando a Joyce, o a Orwell en este caso, fíjate, Orwell sobre todo, ¿no? Para meterlos en la discusión del lenguaje y de la ideología y de nuestras narraciones, digamos. Absolutamente. ¿No? Entonces, por eso es tan distinto traducir según las regiones, ¿no? El Río de la Plata, México, España, qué sé yo, ¿no? Exactamente. Vos decías, en el caso de Orwell es eminentemente político, pero yo leía en tu libro, Edgardo, vos citás que algunas frases de Joyce, hablando de dublineses, y decís que mi intención era escribir un capítulo de la historia moral de mi país y elegí Dublín, donde ya no vivía, porque esa ciudad parecía ser el centro de la parálisis. Y después dice, he escrito la mayor parte en un estilo de escrupulosa mezquindad, porque uno los lee y puede pensar que es una lectura costumbrista de situaciones en Dublín, etcétera, pero ¿qué hay atrás de todo esto, no? Ya nos queda poco tiempo, pero yo quiero un comentario de ustedes, cada uno de ustedes, sobre los textos que tradujeron. Bueno, arranco yo, así engancho con esto. Dale. Pero totalmente, me parece que Dublineses es como el primer eslabón del gran proyecto, diríamos, narrativo de Joyce, y ya da cuenta de la ambición del tipo, podríamos decir, ¿no? De la que no cabe duda, su eficacia además, ¿no? Entonces me parece que se ha leído mucho en una clave muy ligada a esa, como mimética de las historias de la ciudad y me parece que no hay que leerlo tanto por ahí, sino por ejemplo, cómo ha influido Joyce en la invención del relato contemporáneo. Es decir, yo sigo diciendo, y muchas veces lo digo en los pequeños talleres o cursos que doy, cuando hablo de cuentos o a algunos alumnos o demás, que es muy difícil todavía ir más lejos que algunos relatos que están en dublineses en la forma breve, ¿no? El nuevo cine argentino, sin ir más lejos, Reckman, para ir rápido, ¿no? Sí. Todavía le debe a este tipo de relato, ¿no? Y la narrativa norteamericana, bueno, una importantísima parte, seguro, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar la cuestión formal que se juega en dublineses, que creo que sigue siendo de una gran riqueza para nosotros, ¿no? Y Pablo, decís en un momento que si Rebelión en la Granja, libro anterior de Orwell, era la proyección del pasado en el presente, el estalinismo, 1984 será la proyección del futuro en el presente. Advertible hoy no solo en regímenes totalitarios de cualquier signo, sino también en ciertas oscuridades de las sociedades democráticas. Sí, yo digo, si no me equivoco, ahí digo, entre
comillas, llamadas democráticas, ¿no? Una cosa así. Ujú. Sí, para mí, yo digo la verdad, yo no me hubiera propuesto de primera moción para traducir 1984, no por 1984 en sí, sino porque tengo una especie de dificultad, llamémoslo, neurótica con lo que ahora llaman distopías, la ciencia ficción y Ajá. ese tipo de cosas. Nunca me llevé muy bien. Pero bueno, surgió esta posibilidad y la verdad es que yo estoy muy agradecido de haberlo hecho porque yo sabía que era un libro muy importante, pero no le entraba y así le tuve que entrar y con microscopio, ¿no? Como es el trabajo que requiere la traducción. Y Exacto. realmente es muy sorprendente ese tipo de cosas. Es decir, a mí en general no me gusta mucho la idea de valorar una escritura, un tipo de escritura, una obra literaria, por su capacidad de profetizar, supongamos. Pero lo que tiene Orwell es que la lucidez del tipo para ver, digamos, lo peor de los efectos de ciertas cosas de la política es muy fuerte, es muy tremenda. Y entonces en ese sentido, sí, el caso típico es el de que han instalado tanto las redes y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las redes y ese tipo de cosas en las que yo conozco más de oído que por experiencia propia, porque no estoy en redes, Ajá. pero tienen esa cosa de que hay que decir todo en muy pocas palabras. Entonces, en muy pocas palabras no hay tiempo para dar argumentos. Bueno, Hay que simplemente hay que disparar, digamos. No hay consignas, tiempo claro. no hay tiempo para decir arriba las manos, de qué se lo acusa. Hay que No, tuitear. ¡pum! Claro. Algo así. Entonces, los 2 minutos de odio que hacen todos los días ahí, donde todo le ponen las imágenes de alguien a quien hay que vilipendiar y todo el mundo gritándole. Y, bueno, Todo eso está en Orwell y en 1984. y están todos los días en nuestro mundo de hoy. Bueno, me tengo que ir al corte. Les agradezco mucho esta charla. El que quiera seguir con estos temas, acuérdese que está Escribir Palabras Ajenas, el libro de Pablo Ingber. Y por supuesto recomendamos leer Dublineses de James Joyce en la traducción de Edgardo Scott y 1984 de Orwell en la traducción de Pablo Ingber. Y gracias a los dos y me alegro de verlos aunque sea por esta vía. Hasta pronto. Gracias a vos. Nos vemos. Gracias, chao. Nos vamos al Chao, corte Pablo. y enseguida volvemos. Les quiero comentar que es bastante notable, me pareció bastante notable ver que los libros del escritor Carlos Busquet, que murió hace un par de meses a los 50 años de un infarto, una muerte absolutamente sorpresiva y muy impactante para todo el sector editorial, empiezo a ver que los libros de Busquet, que son 2, Bajo este sol tremendo y magnetizado, empiezan a aparecer entre los más vendidos de las grandes cadenas de librerías. Es muy difícil ya de por sí que un autor argentino de ficción aparezca en esas listas, pero mucho más me llamó la atención porque creo que nunca había aparecido antes Busquet. Llamó mucho la atención, se reeditaron ahora, volvieron a salir estos 2 libros. Y bueno, si usted no lo conoce o no lo ha leído, se lo queremos recomendar desde acá. Usted sabe que Busquet debutó, de pronto irrumpió en la literatura con su primera novela, que fue finalista en el concurso de Anagrama, prestigiosísimo. Y había nacido en el Chaco, vivió unos años en Córdoba, era ingeniero y bueno, ahora estaba radicado en Buenos Aires. Y ya les digo, murió muy sorpresivamente. Era un escritor que se lamenta, por supuesto, a él y a su persona, pero también a la obra que podría haber hecho, porque marcó en muchos aspectos con estos 2 libros, ¿no es cierto? El segundo, Magnetizado, no es una novela, es non-fiction, un poco en el estilo de Truman Capote. Él se reunió muchas veces y entrevistó a un preso que era un asesino que se dedicó en unos pocos días, mató a 4 taxistas sin móvil, porque sí. Entonces se junta con este hombre
y va tratando de ver qué es esta historia y qué persona hay detrás de todo esto. El libro está muy bien hecho, es realmente muy bueno, se llama Magnetizado, y bueno, recomendamos los libros de Busquets y nos alegra que se esté leyendo, ¿no?, en este momento a este autor que realmente es bueno y que sí, es lo que digo, podríamos haber seguido esperando muy buenos libros de él. Y vamos a charlar ahora con otra autora, con su nuevo libro Papeles de Ana. María Inés Krimer está con nosotros. Hola, María Inés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, todo por acá. ¿Vos? ¿Cómo te trata la pandemia? ¿Cómo te trata la pandemia? Y como a todos, complicados con el home office, en especial uno habituado a un trabajo solitario, con ya en esta etapa de mi vida, con ciertas cuestiones de hijas y nietos fuera de casa, y de repente todo cambia, ¿no? Hay computadoras en todas las habitaciones, hay desplazamiento en todas las habitaciones. Por eso a mí me causa, no sé, una cierta ironía o paradoja a veces recordar esa famosa frase de Marguerite Duras, la casa de la escritura, y es por ahí lo que me planteo también en esta novela, cómo es la casa de la escritura en la pandemia, ¿no? Cómo es la casa de la escritura en el tercer mundo y cómo es la casa de la escritura para las mujeres. Claro, todo eso está... Yo querría, antes de seguir adelante con Papeles de Ana, querría decir que se te conoce más por tus novelas policiales, pero me comentabas que tenés algunas primeras novelas que tampoco eran policiales, porque Papeles de Ana no es un policial para nada. Ahora vamos a hablar de qué es, pero antes quería aclarar un poco este tema. Tus últimos libros fueron policiales. Sí. Pero mi primera novela, La hija de Singer, que fue mi presentación en Sociedad, que ganó el concurso del Fondo Nacional de las Artes, es una novela con ciertos componentes autobiográficos, que también es un registro que me gusta investigar, y además es bueno aclarar que yo no creo demasiado en los géneros. Creo en la escritura, y yo creo que en toda mi escritura, tanto en género negro como cuando intento tocar otro registro, hay una marca de autora, una marca de escritura que creo que es fácilmente reconocible. Bueno, eso es lo más importante, pienso, en un escritor, estoy de acuerdo. Papeles de Ana transcurre primordialmente en la década del 60 y está muy marcado todo el clima de época en la Argentina, ¿no es cierto? Aparece constantemente referencias políticas, sociales, etcétera, de lugares, de cosas que conocemos. O sea, hay un trasfondo que tiene que ver con una época para todos. Además es una joven que viene del interior a Buenos Aires. Primero va a Moscú, se mezclan muchos elementos, ¿no? Todo el asunto de la Federación Universitaria, los movimientos comunistas de la época, la FEDE, el ambiente que transcurre alrededor del judaísmo, hay un montón de elementos, pienso. Querría que nos cuentes un poquito. Sí, a mí me interesaba mucho volver a la década del 60, porque fue tan dramática y voraz la dictadura, la década del 70, que creo que de alguna manera opacó ciertos acontecimientos que me parecían muy interesantes volver a pensarlos y volver a contarlos 10 años atrás. Y esa fue la primera idea que tuve respecto a crear este personaje de una chica de provincia, impulsada por el deseo de escribir y también impulsada por las mayúsculas que le supone Buenos Aires. Para quienes nacimos en provincias, en mi caso, yo soy de Paraná, en la década del 60, pensar Buenos Aires era realmente pensar París, era pensar Nueva York. O sea, había una idealización del lugar, del espacio, como que todo transcurría ahí. Y me gustó retomar ese registro, ese pequeño hilo de deseo que yo, adolescente, sentía en aquel momento, para transmitírselo al personaje, que también es una chica provinciana,
que arriba a Buenos Aires, y a partir de ahí comienzan a suceder un montón de acontecimientos que definen rumbos de su vida y definen elecciones posteriores. Claro, bueno, es una escritora. Cuando la vemos en su madurez, es una escritora. Y estamos viendo sus primeros años. Y con respecto a esto que decís del ambiente y de Buenos Aires, aparece la tienda Harrods, aparece el Instituto de Itela, qué sé yo, ya ni me voy a acordar, pero aparecen muchos referentes muy marcados. Yo también era una adolescente en esa época. Y bueno, aparece el fin del gobierno de Ilia, la dictadura de Onganía, la muerte del Che Guevara, ¿no es cierto? La muerte del Che Guevara. Sí. Y aparece también un taller literario emblemático en la época de los 60, fines de los 60, el de José Murillo, donde asistieron letras mayores de la literatura argentina, y creo no equivocarme que había una sola mujer, Irene Grus, que no sé si estaba continuamente en el taller o asistía así de una forma intermitente. Entonces, en tren de ficcionalizar, imaginé esta chica que, digamos, por vínculos familiares tenía una posibilidad de acceso a este taller, contando su experiencia en un taller lleno de hombres, con mucho humo, con voces ásperas, con un coordinador de taller que hacía marcas muy fuertes sobre las lecturas que ahí se sucedían, y me resultó muy, muy entretenido para mí como narradora imaginar esa situación, que indudablemente era una situación que estaba muy en mi deseo de adolescente, ¿no? Y que lo recreé asignándoselo al personaje. Bueno, pero de todas maneras este personaje, esta chica que llega también con la ilusión de conocer a Abelardo Castillo y mostrarles, ahí aparece con nombre y apellido Abelardo Castillo, y mostrarles sus cuentos, porque parece que lo conocía un tío, no sé cómo era la historia, y ya tenía esta fantasía. Por supuesto nunca llega a que Abelardo Castillo lea sus cuentos, pero es una constante que aparece en el libro, ¿no es cierto? Y un poco toda la literatura de la época. Hay varios escritores que aparecen citados también, lecturas, etcétera. Y todo este ambiente... Sí, me interesaba, te decía que me interesaba especialmente citarlos, porque como veíamos desde la provincia en los 60 a esos grandes nombres de Buenos Aires y que significaban la literatura con mayúsculas. Incluso a mí me resulta sugestivo ahora pensar que yo no deseaba maestras, ni siquiera en mi imaginario podía llegar a pensar que en Buenos Aires, que también era una zona de la imaginación en ese momento para la adolescente que yo era, podían existir maestras, pero sí había maestros con nombre y apellido y ya instalados en un lugar de prestigio literario muy marcado. Bueno, recordemos entonces además... resultó muy interesante. Sí. Hay un ruido. No, recordemos, decía además, el rol central que tenían los escritores argentinos en la década del 60, ocupaban un espacio que hoy lamentablemente se ha perdido, no lo ocupan. Entonces encima estaba eso. Pero estoy recordando ahora, vos nombrás a una escritora que yo no conocía, Fina Walsh-Chaver. ¿Puede ser? Sí. Aparece en el libro. Sí. ¿Y qué le pasó a esta mujer con Elías Castelnuovo? Es muy interesante la anécdota. Fina fue una de las escritoras posiblemente más sensibles y más exquisitas. Ella empezó a escribir cerca de los años 50, tiene 2 novelas, un libro de cuentos. Pero no es nada conocida, María Inés. No, pero ha sido rescatada por ejemplo, la colección que dirigió María Teresa Andrueto, que creo que fue prologada por Elsa Drukarov, y también lentamente en este espacio de rescate de las escrituras de las mujeres es cada vez más valorada y más citada tanto en ámbitos universitarios como circulando en talleres y en lecturas, porque realmente era una gran narradora. Ella pertenecía al Partido Comunista y era la esposa de uno de los altos dirigentes del PC. Y me resultó muy interesante cuando yo la descubro y empiezo a leerla, particularmente su novela La Casa Modesa, que es del año 48,
que al ser evaluada por las autoridades del partido, como en aquel momento era usual, Elía Castelnuovo le escribe una carta diciendo, bueno, bastante buena para ser escrita por una mujer. Y me resultó muy, muy entre gracioso, pero también como marca de época, de qué complejo, aún para las mujeres, digamos, que estaban en la centralidad porteña, tener que pasar por determinados filtros, en este caso el del Partido Comunista, que era, bueno, el ámbito en el cual yo desenvuelvo a mi personaje. Exactamente. Pero me parece también muy interesante la revisión que se está haciendo del canon de las escritoras, por eso, por ejemplo, celebro muchísimo esta historia feminista de la literatura argentina. Apareció el primer tomo, dirigida, entre otras, por Nora Domínguez, porque se está empezando también como a discutir ciertas autoras que tienen su lugar muy bien logrado dentro del canon, pero también hay muchas invisibilizadas, y muchas también autoras de las provincias que no llegan ni siquiera a tener la posibilidad de ser publicadas o conocidas en Buenos Aires. Seguramente, y ahora se están rescatando muchas de ellas, es cierto. Sí. Comentame un poquito, recién lo decías, todo transcurre en un ámbito muy relacionado con el partido, con la comunidad judía y con el Partido Comunista, ¿no es cierto?, en esa época. Comentame un poquito eso. Porque uno lo lee... Sí, decime, perdón. No, que me resultó muy interesante, primero, como te decía, ubicar la década, ubicar el lugar de las mujeres en la década, y además por proximidad familiar con esas narraciones y con esas anécdotas, digamos, yo estaba como muy empapada de esos relatos, entonces eran muy próximos y tenía como muchas ganas de contar ese ambiente, claro. Pero creo que se puede extrapolar fácilmente con cualquier otra situación y ubicando a una mujer en cualquier otro ambiente. Porque en realidad lo que a mí me interesa contar es siempre la historia individual con la historia colectiva. En este caso elegí contar la década de los 60 y una chica que intenta escribir dentro de los cánones del Partido Comunista. Y no le resultó nada fácil. No, supongo que no, pero el resultado es bueno, se lee con interés, además es entretenida de leer, y evidentemente conoces muy bien lo que estás contando, conoces muy bien, ¿no es cierto? Sí, lo conozco muy bien, y además utilicé el recurso de las cartas, que es un recurso que en la Argentina en algún momento fue una posibilidad literaria muy poderosa, y que después, claro, a partir de los 90, con otras formas de comunicación, Gmail, WhatsApp, nos olvidamos un poco de cómo se puede desplegar una historia a través de cartas. Exacto. Porque la carta lo que te permite, bueno, yo fui una gran escritora de cartas, no en el sentido de cartas literarias, pero me gustaba mucho hacerlo. Entonces pensaba que la carta te permite recuperar el entusiasmo de contar la intimidad de un personaje, por ejemplo, la iniciación sexual de Ana o su concurrencia a los talleres literarios, pero a su vez te permite contar la historia colectiva en el mismo registro. Claro. Entonces me pareció como literariamente una posibilidad muy rica para narrar. Y de hecho, bueno, fue también un poco saltar sin red, porque nunca lo había probado y nunca lo había intentado. Y yo venía de un registro de género negro donde el verosímil y el trabajo de forma es mucho más estricto. Por eso me resultó muy, muy interesante este salto sin red que significó escribir cartas de un personaje hacia otro. Exactamente, casi toda la novela son cartas. Hay partes que no, pero gran parte está resuelta por medio de cartas, ¿no es cierto? Cartas que van y vienen. Sí, cartas que escribe Ana a su familia, a su amiga, a su novio, y después, en la última parte, cartas que escriben otros personajes sobre el personaje principal. Exactamente. Bueno, gracias por esta charla, me alegro de verte, María Inés. Un placer la charla, Cristina, muchas gracias. Hasta pronto. Acuérdese, Papeles de Ana, de María Inés Krimer.
Nos vamos al corte con esto. Enseguida volvemos. Bueno, tengo acá en la mano El consentimiento de Vanessa Springora, un libro que salió hace poquito acá en la Argentina, pero que salió hace unos cuantos meses en Francia y causó un revuelo importante. Salió en todos los diarios, en tapa de diarios, en programas de radio, de televisión, etcétera, porque Vanessa Springora, que es una editora, parece que bastante importante, francesa, denuncia en este libro a un escritor francés que no conocemos mucho, que se llama Gabriel Matzneff, pero que tuvo su momento de gloria en los años 60 o 70, lo denuncia por haber abusado de ella, que era una adolescente, mientras Matzneff tenía 49 años, la chica 13. Sale este libro y se arma un gran revuelo en Francia por muchos temas. Entonces yo pensé en invitar a Ariana Sáenz Espinosa, que es una periodista y editora francesa, vive en París. Creo que sos argentina, Ariana, ahora me vas a decir. Pero vive en París hace muchos años, trabaja estos temas para que nos cuente un poco, porque lo va a entender mejor que nosotros y también en ese entorno, ¿no es cierto? ¿Cómo te va, Ariana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Soy franco-argentina, sí. ¿Sos franco-argentina? ¿Naciste acá? No, en Francia. Ah, naciste en Francia, pero descendés de argentinos o franco-argentina. Bueno, vos nos vas a ayudar un poquito a entender qué pasó con este libro. Acá pasó sin pena ni gloria, no pasó gran cosa, me parece, pero en Francia fue una cosa impresionante. ¿Qué resortes tocó, no? Sí, fue importante este libro porque evidenció el hecho de que la pedofilia no siempre fue repudiada por los grandes intelectuales, en particular de lo que se llama la French Theory, Simone de Beauvoir, Sartre, Deleuze, Foucault, etc. Y aparte también porque el libro reveló, primero la impunidad de los escritores y segundo también lo que es la herencia de los años 70 y la relación que tenía todo el discurso sobre la liberación sexual con el tema del consentimiento de menores que quedaba por fuera, ¿no? Exacto, yo tengo entendido que hubo una carta que redactó Matzneff en su momento, donde se pedía la excarcelación de 3 acusados de pedofilia, y esa carta, por el tema del consentimiento justamente, y esa carta fue firmada por Simone de Beauvoir, por Sartre, por Deleuze, etcétera, etcétera, ¿no? Roland sí, Barthes, en el año 77 hubo 2 peticiones, que entre otras cosas lo que reveló el libro de Springora son esas peticiones y todo el accionar político de los intelectuales hacia finales de los años 70, 2 peticiones del 77, una en la que se pedía la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y menores y otra, efectivamente, que se pedía la liberación de estos tres hombres acusados de pedocriminalidad. Exactamente. Por eso te habla de una mentalidad de una época. Esto fue en el año 70 y pico, unos años después del Mayo francés, de la liberación sexual, y se confundían un poco las cosas, me parece. Y no se veía mal esto. Yo no diría que se confundieran las cosas. Creo que es algo que está muy inscripto en la literatura francesa, en las grandes obras francesas. Si empezamos, por ejemplo, por el escritor André Gide, que es un escritor excelente, premio Nobel en el 47. Uh-huh. Él escribió en el 1902 un libro que se llama El Moralista, que, el libro relata la historia de un personaje que está enfermo, que está convaleciente y que se encuentra en Argelia y que al contemplar a unos muchachitos de 10 años recobra la salud y al final termina volviendo a Argelia y termina perdiéndose, ¿no? Después también está el escritor Michel Tournier, que ganó el Goncourt en el año 1972, que escribió El Rey de los Alisos, que también es una novela que, cuyo personaje principal tiene
pulsiones sexuales hacia niños. Está Matzneff, por supuesto, y también, bueno, otros, por ejemplo, uno que es poco conocido, que se llama Tony Duvert, que fue descubierto por Roland Barthes, que ganó también el premio Médicis en el 73. Él era abiertamente pedófilo, publicó toda su obra en la editorial Minuit, que es la editorial histórica del Nouveau Roman, de Duras, bueno, de todos estos grandes escritores. Y Tony Duvert, cuando murió, hace unos años, bueno, se descubrió unos videos de pornografía infantil, ¿no?, en su casa. Y después, bueno, es algo que está muy escrito en la cultura. Si, por ejemplo, también agarras un libro como El olor de la India, un libro en el que Pasolini relata un viaje que hizo en el 61 con Alberto Moravia a la India, también está lleno de descripciones no muy ambiguas en realidad, de la manera en la que veía a los niños, sí, de entre 8 y 12 años. Con respecto a Matzneff es un escritor que hoy tengo entendido que no tiene mucho peso, pero lo tuvo en el pasado. Es un escritor reconocido en Francia, ¿es así? Sí, Matzneff, bueno, tuvo el premio Renaudot Ensayo en el 2013, que es un premio bastante importante, y lleva años haciendo la apología de la pedofilia, que es un término anacrónico, yo diría pedocriminalidad, en su literatura, desde hace años. Y bueno, el último premio que recibió en el 2003, que es un premio muy importante, y nadie se inmutó. Y claro, ahora Vanessa Springora, que es directora de la editorial Julliard, que es una editorial muy importante en la que Matzneff también publicó en sus años, sí. Bueno, cuenta cómo era ser adolescente, preadolescente, en medio de esos adultos, de esos escritores, ¿no? Pero llama mucho la atención, leyendo el libro, las cosas que cuenta Vanessa Springora, de cómo empieza su relación con Matzneff. Ella vivía con la madre, y la madre al principio se espanta un poquito, pero muy poquito. La chica tenía 13 años y Matzneff 49. Y bueno, parece que con tal de estar cerca de un ídolo, también recordemos el lugar que ocupan los escritores en Francia, que tienen un lugar social enorme, mucho más importante, ni hablemos del que tienen en la Argentina. Un escritor en Francia es una institución, es una autoridad, ¿no es cierto? Y cómo esta relación, que duró 3 años, fue tomada por los círculos que ella frecuentaba como algo natural. Entonces, sí, fue tomada por algo natural. Al mismo tiempo, no es tanto por fascinación. Ella venía de una familia disfuncional, sí. Su padre la había más o menos abandonado. Y era violento, además. Le escribió, tenía una sexualidad violenta, y Matzneff la persiguió, le escribió varias cartas. Matzneff era conocido por esperar a las colegialas, bueno, en la puerta del colegio. O sea que no es que ella haya sido seducida por Matzneff. Matzneff armó todo un dispositivo de predación a su alrededor, le escribió varias cartas, las persiguió, y bueno, al final ella cayó en esa trampa, ¿no? Ahora, Ariana, ¿qué pasa hoy en Francia? Porque todo esto que estábamos hablando, de esta permisividad con respecto a estas situaciones aberrantes, digo, hoy produce indignación, y el libro de Vanessa Springora cambia totalmente las cosas. Matzneff le retiran muchas de las prebendas que tenía, tengo entendido. Sus libros salen de circulación, etcétera, etcétera. Tenía un premio, vivía de una renta del Estado, en una casa también del Estado, no sé cómo era la cosa, le sacan absolutamente todo, ¿no? O sea, hubo un cambio grande. Sí. Bueno, sí hubo un cambio grande porque, bueno, Matzneff fue cancelado. También su obra es una obra, digamos, cancelable desde un punto de vista estético, formal. No es una gran obra. Matzneff, digamos, es un escritor reconocido, pero no es un gran escritor tampoco. No, pero le dieron un lugar. No era tan leído. Era cercano a Mitterrand, tengo entendido. ¿No? Era cercano a Mitterrand, sí. Pero tenía un círculo de lectores bastante restringido. O sea, no era un escritor de la talla de Michel Tournier o de André Gide, por ejemplo. No, pero bueno, sí, hubo cambios.
por ejemplo, ahora, en abril del 2021, la edad de consentimiento sexual, se cambió hace poco y ahora son, 15 años, ¿no? ¿Y cuando antes cuánto eran 13 años. Ah. Igual 15 años tampoco es demasiado, pero bueno, habla de un cambio. Pero, a ver, ¿cómo te puedo decir? Vos sos sos editora, sos feminista además. Yo vi cuando salió el movimiento del Me Too, en Francia apareció una carta firmada por muchas escritoras, actrices, estaba Catherine Deneuve, me acuerdo, manifestándose en contra del Me Too. O sea, hay algo ahí que va por carriles particulares, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que son escritoras que pertenecen a cierta generación y que reivindican la libertad sexual en el marco del legado de Sade, ¿no? O sea, una sexualidad libertaria y una sexualidad sadienne, se dice en Francia, ¿no? Sádica, sí, se puede decir. Pero estamos hablando de menores, por eso te digo, yo cuando leí esto, por ejemplo, que Matzneff tiene un libro que se llama justamente así, Los menores de 16, y que va y lo presenta en el programa Apostrophe de Bernard Pivot, que es un programa emblemático de la televisión francesa de libros, y ahí cuenta sus viajes a distintos territorios para tener relaciones con menores, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Sí, bueno, ahí había una invitada, una escritora que sí reaccionó, y bueno, también entre los intelectuales, digamos, entre los las no firmantes de esas dos peticiones que mencionamos antes, estaba Marguerite Duras y Hélène Cixous, por ejemplo, no firmaron esas peticiones, y también había, todo el movimiento de liberación de la mujer que tampoco estaba en esa movida, digamos, a diferencia de Beauvoir, que ella sí la firmó y que ella sí también tuvo relaciones sexuales con menores de 15 cuando era profesora en un liceo, con alumnas, que después le pasaba, ¿no?, a Sartre, que compartía, digamos, con Sartre. Pero sí, hubo algunas voces, en su mayoría femeninas, que se levantaron. ¿Y hoy cómo se discuten estos temas? Porque, por ejemplo, yo leo que el consentimiento, el libro de Vanessa Springora, genera un revuelo considerable, ¿no es cierto? Por lo menos así lo leo en los diarios internacionales, es así. Sí, genera un revuelo considerable. Después hubo también otro libro de Camille Kouchner, que es una abogada, que publicó un libro que se titula La familia grande, donde también revela el incesto en el marco de una familia que viene de una tradición intelectual post-68, socialista, etcétera, y eso también armó un gran revuelo y, puso también sobre la mesa el debate del incesto. La ley sobre el consentimiento que se acaba de aprobar también tiende a defender no solamente los menores, los adolescentes, sino también los niños, ¿no? Los niños de entre 6 y 7 años. Me gusta, si hay bastantes cosas positivas en que se estén debatiendo todos estos temas, pienso. Pero además que surja de libros, Francia es un país, creo sigue siendo un país lector, ¿o no? Es un país lector. Esto igual es bastante nuevo. El libro de Vanessa Springora y ahora recientemente el libro de Camille Kouchner, que fueron publicados en la colección Ficción, aunque no son libros de ficción, ¿no? Pero por motivos jurídicos, digamos, las editoriales eligen publicar esos libros en la colección Ficción para evitar demandas judiciales. Pero sí, digamos, que se genere un escándalo público, que se levante una situación de opresión, de impunidad a raíz de la publicación de un libro, es algo bastante reciente. Y muy importante, me parece. Ariana, muchísimas gracias. El problema es que se publica en la colección literatura, ¿no? Eso fue bastante criticado también, porque no es literatura, sí. Es verdad, pero se publica. Antes no se publicaban estas cosas.
No, antes no se publicaba porque hay muchos cambios ahora en el mundo editorial francés, también hay muchas mujeres, Vanessa Springora dirige una editorial y hay varias mujeres que también están al mando de editoriales, y porque las mentalidades cambian, y también porque, son cosas que ya se sabían hace años, digamos, que se sabe que todos esos intelectuales tenían una sexualidad que no contemplaba el consentimiento de menores. Claro, pero ahora se está cuestionando por ahí un poco más. Bueno, ahora se está cuestionando, pero eso no significa necesariamente cancelar las obras, ¿no? Como ocurre con Foucault, por ejemplo. Claro. Bueno, si tenés ganas, otro día te vamos a llamar para hablar del tema Foucault, porque da para otra charla. Cosas muy interesantes que están pasando. Te agradezco mucho, Gracias Ariana, a vos. Y ya nos vamos a volver a ver. Gracias. Con esto se terminó el programa. Es muy interesante ver todo esto que está pasando, todo este movimiento de Francia, ¿no? Y Ariana conoce bien el tema. El caso Foucault también dio mucho que hablar en los últimos tiempos, y seguramente la vamos a convocar para que nos hable también un poquito a nosotros de todo esto. Por hoy ya nos vamos. Acuérdense que nos vemos el sábado que viene, como siempre, en Los Siete Locos por la televisión pública. Buena semana para todos. Chao.